Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén todos muy bien y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la empresa Edge Captcha sobre un tema súper interesante que hasta ahora no lo habíamos visto entre todos nuestros webinars de ciberseguridad. Eh, Buenos días a todos ahí que están saludando en el chat. Muchas gracias por acompañarnos. Y como les decía, o sea, es un tema súper interesante porque hasta ahora venimos haciendo muchos webinars sobre ciberseguridad, hablando de ransomware, hablando de miles de soluciones que, bueno, que ayudan un poco a las corporaciones a estar más protegidos, pero hasta ahora no habíamos tocado el tema, no lo habíamos desarrollado y me parece súper interesante entender un poco más acerca de esta solución que es los CAPTCHA, ¿no? Que muchas veces cuando queremos ingresar a algún sitio nos molestan ahí, pero creo que es súper interesante y eh, súper importante que existan para protegernos y para proteger mucho sobre nuestros datos, ¿no? Que hoy en día es súper importante de proteger. Bueno, para comenzar voy a invitar a nuestro panelista de hoy, nuestro especialista, Daniel Cárdenas, que es el Sales Engineer de HCAPTCHA. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto. Buenísimo, Daniel. Bueno, Daniel, contanos un poquito en principio acerca de vos, contar a la audiencia acerca de vos, así nos conocemos un poco más. Listo, vale. Bueno, soy Daniel Cárdenas, como bien lo has dicho, llevo trabajando aquí en Ace Capture más o menos unos 6 meses ya hasta el momento. Em, Soy ingeniero de sistemas aquí de Colombia. He trabajado en otras empresas, tanto del sector de tecnología como Oracle, y desde hace unos 7 años últimamente en sector de seguridad informática. Antes venía trabajando dentro de Dartris, que es una empresa más de seguridad de red a nivel de LAN o de WAN. Y, y pues nada, súper enfocado en todo este tema de Machine Learning, sobre todo para la seguridad de frontend, que es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy, Matías. Y pues nada, eso es muy a grandes rasgos quién soy. Excelente, Daniel. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Le invito a la audiencia a dejar sus consultas en el chat. Algunos ya vienen acompañándonos y saben cómo nos gusta que participen y poder introducir las preguntas y las consultas en nuestra charla. Así que los invito ahí a participar en el panel de chat. Daniel, me gustaría empezar bien por el principio. O sea, Ujú. si podés explicarnos qué es un CAPTCHA. Para empezar, digamos, ¿no? Aquellos que Claro. todavía por ahí sabemos, nos encontramos con los CAPTCHA muchas veces cuando queremos ingresar a algún sitio, pero bueno, nada, lo vemos ahí, pero no sabemos qué es, ¿no? Claro que sí. Pues mira, como me gusta llamarlo, un CAPTCHA eh, es un mal que tiene que estar allí, básicamente, y es como tal, digamos que su primera funcionalidad es actuar como una prueba de Turing para poder determinar entre actores automatizados y humanos, ¿cierto? Esa es la finalidad de todo CAPTCHA. Eh, ya como algunos los hacen de una manera u otra para poder llegar a esa finalidad, poder llegar a determinar quién es un humano y quién es como tal una máquina, difiere completamente entre implementaciones, pero ese es el objetivo siempre. ¿Y por qué es importante esto? Em, a ver, digamos que cuando hay algún atacante que está intentando entrar a un sitio, bien sea por página web, bien sea por aplicación móvil o por cualquier otro sitio, así que esté, digamos que de cara a un cliente final, no va a estar haciéndolo de uno a uno probando passwords, por ejemplo, que se encontró en algún tipo de repositorio dentro de la Deep Web ni nada de eso, sino él lo va a hacer de manera automatizada, va a crear un programa para poder probar cientos de tarjetas de crédito al tiempo, por darte un ejemplo, y no lo va a hacer, digámoslo así, en un ritmo en el cual un analista de seguridad normal pueda llegar a darse cuenta de que esto es un ataque de parte de él, ¿cierto? Entonces, los CAPTCHA existen y es un mal necesario, como lo estoy diciendo, para poder determinar qué tráfico del Internet es automatizado y cuál no, porque hay ciertos lugares en donde no hay problema con que sea automatizado. Te voy a dar un ejemplo.
Google utiliza bots para poder darse cuenta de qué aparece en tu pantalla principal, en tu página principal, para poder poner eso dentro de sus AdWords, ¿cierto? Entonces, si tú ¿cierto? estás vendiendo, no sé, manzanas y tú tienes un montón de manzanas en tu sitio, es bueno que un bot de Google entre y revise que tienes manzanas para poder listarlas como tal dentro del motor de búsqueda, ¿cierto? Que no es bueno que un competidor, por ejemplo, desde afuera se esté dando cuenta de los precios de tus manzanas a tiempo real y que tan pronto tú bajas el precio, ellos lo bajan automáticamente. ¿Cierto? Este no es malicioso, pero estoy diciendo de pronto no es un bot que tú quisieras dejar entrar a ti, a tu página. Entonces, ese tipo de bots podría llegar a ser mejor tratarlos de otra manera. Sería bueno que uno como compañía se pudiera dar cuenta precisamente de esto. Y aquí hay un dato interesante, Matías, y es que sabías que cerca del 50% del tráfico de Internet es todo bots. Bien, súper interesante. A ver, aquí empezamos un poquito con entender todas las funcionalidades que tiene el CAPTCHA, ¿no? Contanos un poco por qué, digamos, ¿no? ¿Qué es y por qué se requiere un CAPTCHA? Listo. Bueno, como te digo, es para como tal detener automatizaciones que estén intentando hacer una gran cantidad de cosas maliciosas. Uno no se da cuenta como usuario final, claramente a todos nos resulta quizás en ocasiones molestoso llegar a tener que decir, oye, no soy un robot, como aparece en otros competidores, en nuestro caso, soy un humano. Pero los captchas están ahí por una razón y es para poder llegar a parar una gran cantidad de ataques, una gran cantidad de diferentes cosas que quizás no queremos que los competidores puedan llegar a ver. Y cuando somos humanos no nos cuesta mucho, digamos, que darle clic a no soy un robot y poder seguir, digamos, que el puzzle que aparece allí. No es el caso ideal, digámoslo así, y nosotros, de hecho, parte de cómo diferimos del resto de compañías en el mercado del CAPTCHA es precisamente en disminuir esa cantidad de fricción, pero hay cosas importantes, como por ejemplo, más allá de que alguien pueda llegar a estar atacándonos con una gran cantidad, por ejemplo, de intentos de inicio de sesión, mm, algo importante es solamente en el mercado, por ejemplo, de los marketplaces, ¿cierto? En un mercado libre, en algún tipo, por ejemplo, de que yo estoy vendiendo cosas a través de Internet, se puede llegar a tener casos, por ejemplo, de negación de inventario. La negación de inventario es un caso muy visto en general por parte de atacantes, en el cual, por ejemplo, alguien llena un carrito de compras con miles y miles de dólares de productos, ¿cierto? Pero no para comprarlos, sino simplemente para crear una orden ficticia, de pronto utilizando un medio fraudulento de pago o quizás simplemente teniéndolo en un carrito porque sabe que los sistemas de marketing digital, los sistemas de e-commerce más bien, em, tienen que guardar un inventario precisamente y no venderte más de lo que no tienen. Entonces pueden llegar a secuestrar completamente tu inventario. Por ejemplo, no sé, fecha de salida del iPhone 15. Si alguien llega y mete los 1000 iPhone 15 que tienes tú en tu inventario en su carrito de compras, pero finalmente no los compra, te negó en su momento la oportunidad de vender esos 1000 iPhones a clientes reales, ¿cierto? A clientes que realmente pagarían por ellos. Entonces, la negación de inventario es un caso muy real. De hecho, tenemos un caso aquí en Colombia real que implementó SCAPTCHA precisamente para evitar, digamos, que el churn en el carrito de compras, que era cuando la gente se salía de comprarlo. Tan pronto implementaron el CAPTCHA, se dieron cuenta de que mucho de esos carritos de compra que no se compraban eran precisamente porque eran administrados o realmente el que estaba navegando no era un humano, era una automatización que estaba haciendo como si fuera un comprador y que realmente no estaba comprando finalmente nada. Entonces, esto también me ayuda a ir a un siguiente punto y es que tener un CAPTCHA ayuda a aclarar mucho más con respecto a data lo que yo estoy teniendo en mi página, ¿cierto? Si en mi página, por ejemplo, no se están vendiendo bien ciertos tipos de productos, pero yo estoy viendo que la gente los añade a los carritos, quiero saber que realmente el que los está añadiendo al carrito de compras es un humano. Entonces, quiero yo saber que realmente la interacción que estoy teniendo es de un humano y no es de un bot dándole clic a lo que sea que tenga que darle clic para poder llegar a dañar algo, por darte un ejemplo, ¿cierto? Otros casos que se suelen dar en este tipo de marketplaces, ahí sí, digamos que más reconocidos, son los fraudes de tarjeta de crédito. Y es que em,
pues sabemos que en la Deep Web hay una gran cantidad de repositorios en donde hay tarjetas de crédito robadas, hay generadores de números de tarjeta de crédito y como yo te lo estaba diciendo antes, un atacante que está intentando tomar ventaja de una gran cantidad de números de tarjeta de crédito robadas, no lo va a hacer uno a uno, sino lo va a hacer primero para revisar que ya sigan activas, va a testear miles de tarjetas de crédito al tiempo contra un marketplace que precisamente no esté asegurado contra este tipo de ataque. Y allí es donde precisamente las compañías que tienen marketplaces o carritos de compra que están completamente abiertos, que no se requiere crear ningún tipo de cuenta ni nada de eso, pueden llegar a estar en riesgo precisamente de caer dentro de estos ataques. Y allí es donde hay veces los operadores de pago, nos pasó con un cliente hace poco, ellos tenían implementado otro CAPTCHA diferente y tenían un guest checkout, que es básicamente alguien puede llegar a intentar comprar las cosas, a intentar comprar sus productos sin necesidad de ninguna cuenta. Ellos tenían protegido ese proceso de checkout por medio de otro CAPTCHA, pero a pesar de ello, los atacantes estaban bypassando ese CAPTCHA y estaban logrando probar miles y miles de tarjetas de crédito. ¿Qué tiene de malo esto? Que finalmente Bank of America, que era el procesador de pago para ese cliente, les indicó que si no bajaban esa cantidad de fraude de tarjeta de crédito, les iba a bloquear completamente los pagos. Entonces ahí sí se vuelve una prioridad súper importante, claramente, para el cliente final, ¿cierto? Para la compañía como tal, este tipo de automatizaciones. Entonces, de nuevo, para el usuario final se ve como una molestia de pronto llegar a darle clic a no soy un humano. Eso se ha venido mitigando y ya vamos a hablar un poco de la forma en la que Ace CAPTCHA funciona y por lo cual quizás muchos de ustedes han pasado por sitios que tienen Ace CAPTCHA y ni cuenta se han dado, precisamente por la manera en la que nosotros lo hacemos. Pero ese tipo de ataques son los que nos pueden llegar a pasar en cualquier otro tipo de industria. Daniel, ahí bueno, a ver, hiciste un poquito de referencia y por ahí lo fuiste metiendo en la presentación. Hablaste de los tipos, pero me gustaría también, de los tipos, digamos, asociados a qué tipo de fraude, ¿no? Pero me gustaría también entender, volviendo un poco para atrás en la raíz, como decíamos, qué es un CAPTCHA, cuáles Ujú. son los tipos de CAPTCHA con los que yo me puedo encontrar. Porque entiendo que me puedo encontrar distintos, vos incluso lo dijiste, hay distintos tipos, hay un tipo de captcha para el fraude de cuentas, para el fraude de pagos, pero ¿cómo son estos tipos, digamos? A ver, para entender un poco. Claro que sí. Digamos que no es tanto por tipos, sino más bien el método en el cual ellos están intentando, o estas compañías como la nuestra, estamos intentando determinar si es humano o eres máquina, ¿cierto? El más común es el tipo reCAPTCHA, que es un CAPTCHA muy conocido, el más conocido en el mercado en este momento, en el cual te hace preguntas no tanto conceptuales, sino muy de dale clic a los semáforos, dale clic, ¿cierto? A la cebra de paso de la calle, a ese tipo de cosas. Ese es un tipo de captcha que es precisamente de pronto el que más la gente tiene en su memoria, precisamente por lo complicado que a veces es determinar, por ejemplo, en dónde termina una moto y dónde arranca la calle, en dónde termina un semáforo y dónde sigue el fondo, ¿cierto? Y ese tipo de captchas, por ejemplo, ya con todo lo que hemos venido teniendo de inteligencia artificial, de imágenes sobre todo, es muy sencillo, digamos que para bots llegar a pasarlo. Sobre todo que aquí hay algo importante, Matías, y es que estoy hablando de que la idea es utilizar precisamente Machine Learning y los atacantes ya lo están utilizando hace mucho tiempo, ¿cierto? Ellos están entrenando como tal sus bots a partir de imágenes que existen y pueden llegar precisamente a bypassear ese tipo de captchas que yo te estoy diciendo de esta manera, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que para dejar un poco más claro, entonces, se tiene el CAPTCHA que es así conceptual de que tú tienes que darle clic a imágenes, ¿cierto? Sin embargo, también existen CAPTCHAs que simplemente se enfocan en fijarse en cosas que están guardadas dentro del computador. Por ejemplo, en cookies, están fijándose en si tú te has comportado últimamente como un humano o no, ¿cierto? Bien. Entonces, esa es la forma en la que lo hacen otros competidores. Se ponen a revisar, oye, tú fuiste a Facebook, tú fuiste luego a Google, luego fuiste a tal periódico, te debes estar comportando como un humano, ¿cierto? Y eso es ese es el chequeo que él está haciendo, por ejemplo, en reCAPTCHA, cuando él clica no, no soy un robot y él te deja pasar. Muchas veces es ese el chequeo que se está haciendo por detrás de bambalinas. Eso tiene sus problemas, por supuesto. Primero, no es muy
privado con respecto a la data del usuario, ¿cierto? Hay gente que no le gusta que sepan que estuvo navegando otros sitios y en general va contra las leyes de privacidad de muchos países, ¿cierto? Existen los captchas que ya te había comentado de las imágenes y existen otros, por ejemplo, accesibilidad, por ejemplo, captchas de audio o de texto, simplemente plano, para que tú resuelvas y que finalmente puedas llegar a pasar a la siguiente página. Entonces, pero de nuevo, la finalidad siempre es la misma, es determinar quién es un humano y quién es un robot. Aquí varía es cómo se hace por detrás de cuerda muchas veces. Bien, perfecto. Bueno, a ver, te dejo seguir un poco con la presentación. Listo, no hay lío. Aquí les quería mostrar un poco también qué otro tipo de casos de uso o qué otro tipo de cosas nosotros por medio de un CAPTCHA, no estoy diciendo solamente con each CAPTCHA, podemos llegar a resolver. Aquí lo que yo les estaba comentando al principio, ¿cierto? De una página que está vendiendo manzanas o computadores y que tan pronto ellos bajan el precio, otra página competidora baja el precio al mismo tiempo. Eso se le llama price scraping, que es básicamente que tu competidor está constantemente por medio de automatizaciones revisando tu página, revisando tus precios y tan pronto tú cambias el precio, ellos hacen un match de precio. Ese tipo de bots puede que no los quieras llegar a tener y nosotros podemos llegar a identificarlos para que los bloquees, para que no les dejes ver el precio real, por ejemplo, para que subas el precio y tú puedas llegar a tener un precio más bajo, ¿cierto? A lo que tú les muestras a ellos. Em, y también tenemos otro tipo de cosas que podemos también solventar, que es, por ejemplo, en esta parte de ventas flash, es cuando tú tienes una cantidad limitada de inventario, una cantidad limitada de producto. Hay una edición limitada, por ejemplo, de algún tipo de tenis que vas a vender, de zapatos, ¿cierto? O estás en un concierto y solo quieres que una persona al tiempo pueda obtener un tiquete. Nosotros podemos llegar a implementarnos en ese tipo de situaciones y poder llegar a mostrarle un captcha cuando tú estás teniendo sesiones consecutivas de parte de la misma IP pública desde la que tú entraste inicialmente. De tal manera que finalmente ni se vendan de pronto esos zapatos en sitios como eBay o en otros lados a precios exagerados, sino que finalmente cada persona tenga la cantidad de inventario que quiere. em, o también, pues, con respecto a tickets, ¿cierto? Y también en general rastreo de contenido, hay una gran cantidad de cosas que no queremos que otras competidoras se puedan llegar a dar cuenta o que puedan llegar a estar haciendo de manera automatizada. Eso es básicamente lo que les quería comentar. Si quieres, puedes pasar al siguiente slide. Tengo una pregunta ahí, Daniel. Dale. Sí. Eh, También sé que el CAPTCHA sirve como para protegerse y defenderse de ransomware, ¿no? El ransomware puede que llegue desde muchos lados, ¿cierto? Normalmente el ransomware llega es principalmente a partir de correos de phishing o de una mala praxis en cuanto a educación con respecto a seguridad informática de los empleados, a darle clic a cosas que no le debería dar clic uno. Pero claro que sí, o sea, básicamente como puede llegar a entrar desde cualquier lado, también pueden llegar a inyectarnos algún tipo de paquete malicioso por parte del frontend, que es donde aquí estamos nosotros intentando proteger. Pueden llegar a montarlo dentro de algún adjunto que tú tengas que subir en algún formulario de tu página y si la automatización es especialmente potente, puede llegar a correr eso dentro de tus servidores y puede llegar a infectarte. Pero sí, en general los ransomwares pueden llegar desde cualquier lado De cualquier y lado, claro. este, como cualquier otro sistema de seguridad, está enfocado en proteger, digamos que es un nicho específico. En este caso, aplicaciones web o aplicaciones que estén en frontend, puede ser también aplicaciones móviles, por supuesto, e incluso ya también llegamos a proteger APIs que tú estés mostrando contra un externo, contra un tercero. Bien, perfecto. Bueno, seguimos ahí con la presentación entonces. Listo, dale. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Bueno, perdón, acá Dale. entonces, Justo aquí está lo que te decía, lo de phishing. lo del phishing. Claro, bueno, a ver, y un poco acá también lo que me gustaría saber es Ujú. el por qué Edge Captcha entonces es diferente al resto, ¿no? O sea, Claro, y que es un poco, creo que en definitiva, lo que nos podemos, lo estuvimos hablando de varios tipos, cómo identificarlos, qué significa de alguna manera, pero bueno, acá llegamos a la verdad, ¿no? O sea, ¿por claro. qué es diferente Edge Captcha del resto de los jugadores del Listo. mercado?
Dale. Si quieres podemos pasar al siguiente slide, que es digamos que lo presenta lo más. Lo más importante que representa Ice CAPTCHA, o por lo cual nosotros nacimos, es para hacer un CAPTCHA que es 100% compliant con respecto a reglamentos de privacidad de información. ¿Listo? Entonces, nosotros somos completamente compliant de nuevo con GDPR, con una gran cantidad de distintos, digamos que formatos de precisamente de privacidad de datos, CCPA, PIPL. Aquí en Colombia específicamente la ley 1581 de 2012 especifica la cantidad de información que tú puedes guardar de cada transacción, bien sea web o en cualquier otro tipo de canal, con respecto a los usuarios finales. Y eso es algo, por ejemplo, que otros captchas no están haciendo. Como yo te estaba dando el ejemplo ahorita, eh, hay otros captchas que están enfocados es en ver los historiales de navegación que tú tienes. Eso es malo con respecto a la privacidad de información del usuario y también es malo con respecto a a la precisión con la cual tú puedes determinar si alguien es un bot o si es un humano, ¿cierto? Porque como toda esa información se guarda en los cookies tuyos o se guarda en general dentro de los repositorios del que tenga este captcha, tú puedes llegar a crear un bot que primero vaya a Facebook, vaya a un periódico y luego ataque tu página, ¿cierto? O sea, es fácil pasar esa protección, pasar ese tipo de cosas, si tú te enfocas, digamos que en un pasado dentro de otras páginas web. Y ahí es donde nosotros de nuevo somos diferentes. Nosotros no nos enfocamos nunca en cookies ni en historiales de navegación de nadie, primero por compliance de privacidad de información y segundo porque nosotros lo que hacemos es analizar cientos de sesiones, eh, cientos de señales dentro de una sesión, disculpa, eh, precisamente para determinar si cuando tú arrancaste esa sesión fuiste un humano o eres una automatización. Entonces, por ejemplo, llegaste a una página que está protegida por nosotros. Entonces te estás moviendo el mouse de una manera poco usual, ¿cierto? Lo estás moviendo de pronto, eh, no de la manera en la cual un humano lo haría normalmente. Entonces eso es una señal para ya que nosotros tengamos más en cuenta que puede llegar a ser algún tipo de automatización. Si ponemos algún tipo de challenge visual, ¿cierto? Algún tipo de captcha que tú tengas que resolver, si lo resuelves en un tiempo 99.9% inferior al resto de humanos que han resuelto ese captcha, es una fuerte señal de que realmente puede llegar a ser una automatización. Si tú tienes plugins dentro de tu browser que realmente están mostrando o que están hechos para poder intentar bypassear captchas, eso es otra señal. ¿Qué tamaño de canvas? Que el canvas es básicamente donde se está renderizando la pantalla o el contenido HTML. Ese tamaño de canvas para tu plataforma es normal o no es normal, ¿cierto? Entonces, analizamos todo esto y claramente no lo hace un ingeniero diciendo esto es bueno, esto es malo. Esto lo hacemos utilizando Machine Learning no supervisado. Nuestros modelos se actualizan múltiples veces cada hora. Esto es un Machine Learning que está en constante evolución, precisamente a partir de lo más de 27 millones de sitios web que nosotros protegemos. Entonces, sabemos, por ejemplo, cuando alguien está atacando a alguno de nuestros clientes de estos 27 millones de sitios y tan pronto vemos que se asemeja mucho a un atacante, sabemos, por ejemplo, que esa IP pública no es tan confiable como otras IPs públicas que nosotros hemos visto dentro de web, ¿cierto? Entonces, analizamos toda esa información que está ocurriendo, pero es información que ocurre in situ, ¿cierto? Es información que ocurre tan pronto tú abres la página. Tan pronto tú abres la página y él dice, oye, estás en un Mac, tienes una resolución de pantalla tal, estás moviendo el mouse de esta manera. También lo puede llegar a saber con respecto a dispositivos móviles. Dice, oye, estás en un iPhone, pero no se está moviendo, por ejemplo, el acelerómetro. Eso es una gran señal de que de pronto no eres un humano, ¿cierto? Entonces, a partir de todas estas señales, él finalmente las recopila, las analiza con estos algoritmos de Machine Learning no supervisados y te da finalmente un score a tu backend como compañía, ¿cierto? Para que tú puedas finalmente determinar qué hacer con esa sesión. Si quieres seguirla, si quieres mandar un segundo factor de autenticación, si quieres bloquearlos directamente, lo que tú quieras, básicamente, hacer. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nos hace como tal a nosotros diferentes, ¿cierto? Si quieres, podemos seguir con el siguiente slide para hablar un poco más sobre cómo nos ha ido. Tenemos, como les hemos dicho, millones de solicitudes diarias de miles de clientes alrededor de todo el mundo. Hemos tenido 10 veces
crecimiento orgánico entre 2021 y 2022, un crecimiento de 10 veces a comparación del año anterior, y más de 20% del tráfico mundial se verifica con Edge Capture. Nosotros somos muy grandes en la industria del gaming, por ejemplo, que ahorita está tan en boga. Aplicaciones de voz como lo es Discord, aplicaciones de gaming como lo es Epic Games, Riot Games, si juegan LOL, también lo podrían llegar a ver allí. Entonces hay una gran cantidad de industrias que nos están como tal utilizando. Si quieres podemos pasar al siguiente slide. Y aquí llegamos a cosas, digamos que importantes que pueden llegar a ustedes utilizar utilizando nuestro CAPTCHA. Primero que todo, como te estaba diciendo al principio, Matías, nosotros no queremos que esto sea un proceso molestoso para el usuario final, ¿cierto? Eso claramente es algo que ha venido siendo así a través del tiempo, pero no es la idea. La idea precisamente es que a través de todas estas señales automatizadas se pueda llegar a uno como compañía darse cuenta de si alguien es un humano o un bot, y todo eso se puede hacer a partir de todos estos modos de configuración que nosotros tenemos. Entonces, tú puedes desplegar Ace Captcha en un modo completamente invisible o en un modo completamente pasivo, que son diferentes. El pasivo es que tú le das clic a soy humano, no te muestra nunca un challenge, pero el modo invisible es que nunca te das cuenta siquiera que está Ace Captcha ahí. Los dos te dan un score a tu backend para que tú te des cuenta de si soy un humano o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué te permite a ti eso? Que de pronto en los lugares en donde la fricción es más importante que no ocurra, por ejemplo, en los logins, en el login de una pantalla de un banco, la idea es que no haya fricción para que las personas entren y hagan sus operaciones por allí. Entonces, en el login lo puedo llegar a tener en un modo completamente invisible, completamente pasivo. Él te da un score preliminar, y si tú ese score lo ves muy alto, ni siquiera lo dejas entrar o le mandas un segundo factor de autenticación. O si lo ves que es sospechoso, pero igual, digamos, dentro de un rango que tú has definido, lo dejas pasar, pero si llega el intentar hacer algún tipo de transferencia bancaria o algún otro tipo de acción que no es normal para él, puedes poner ahí un segundo captcha, por ejemplo, que ya no esté en modo completamente pasivo, sino que esté en modo Always Challenge, que es Always Challenge es que siempre te va a mostrar un captcha como tal. Entonces, así es como lo hacen muchos de nuestros clientes, y es combinar distintos puntos, digámoslo así, de chequeo dentro de su navegación. Entonces, cuando tienes un login, tienes un punto de chequeo, obtienes un score de riesgo, y luego a partir de ese score de riesgo tú determinas si vas a tomar otros scores de riesgo o si vas a dejar pasar al usuario como siempre lo ha hecho, y que no haya ningún tipo de problema, ¿cierto? De igual Mm. manera, nosotros permitimos hacer retos personalizados, o sea que en vez de seleccionar semáforos, tengas que seleccionar los colores correctos del logo de tu empresa, o que tengas que seleccionar algo con respecto a la empresa que tú estás trabajando, en la que tú estás precisamente poniendo este captcha en la página. Eso es completamente posible con Edge Captcha, determinando obviamente pues cuáles van a ser, digamos que los factores de éxito para llegar. Y como ya lo había dicho, la protección para aplicaciones móviles es algo muy importante. Nosotros tenemos SDKs tanto para iOS, Android, para aplicaciones híbridas, para Flutter, para cualquier otro tipo, digamos que de SDKs precisamente abiertos que puedan llegar a estar siendo utilizados en este momento. Y es precisamente porque es muy sencillo como tal montar Edge Captcha. Basta con poner en el frontend una línea de código, un JavaScript que te va a generar un token. Eso te lleva a tu backend. En tu backend tú lo validas con nuestro backend, y ya con eso tú tienes como tal un score. Entonces, puede ser cualquier tipo de frontend y puede ser cualquier tipo de backend siempre y cuando puedas hacer un request web. Es lo único que se requiere. Entonces lo puedes hacer tanto en PHP como en el último que tengamos con respecto a código de backend, y en cualquier tipo de frontend que soporte como tal JavaScript. Listo. Bien, Daniel, déjame que invite a la audiencia Claro, a dejar alguna consulta ahí en el panel de chat, como también si quieren ponerse en contacto con la empresa, dejarnos algún mail o alguna consulta y luego tanto Daniel como Jimena los va a estar contactando bueno, para sacar si es que hay alguna duda o quieren saber un poco más acerca de Edge Capture. Así que los invito a dejar sus datos ahí también o el pedido de contacto ahí en el chat. perfecto. Bueno, me parece importante esta pregunta que está aquí poniendo Liliana Nieto. Si quieres, yo Bueno, creo que sería bueno responderla de una. sí, claro, Está chévere. dale.
Listo. La pregunta es si existen algoritmos que hayan vulnerado a este CAPTCHA que discrimina a una máquina de un humano. Todos los CAPTCHAs buscan precisamente discriminar a una máquina de un humano, ¿cierto? No somos solo nosotros, todos intentan hacer lo mismo. Y efectivamente, precisamente cuando estamos hablando de bots, no es solamente los bots que vienen como tal a poner los números de la tarjeta de crédito para ver si está válida o no, sino que precisamente muchos de estos bots, la primera parte que hacen es bypassear CAPTCHAs, ¿cierto? Intentar saltarse los CAPTCHAs y en este sentido, nosotros somos muchísimo, pero muchísimo menos saltados que otros dentro de la competencia. Algo importante acá es que otros tipos de captchas, como el que estamos hablando, el de reCAPTCHA, utilizan imágenes que son públicamente disponibles, ¿cierto? O sea, esas imágenes de semáforos, de motos, de todo lo que nosotros tenemos que resolver, son imágenes que vienen como tal de Google Images, son imágenes que están públicamente disponibles y son imágenes reales. ¿Por qué esto es malo? Porque precisamente los atacantes pueden entrenar sus algoritmos y sus bots a partir de estas mismas imágenes para poder saltarse precisamente este tipo de captchas. Nosotros algo importante es que todos nuestros captchas son generados por nuestro equipo de inteligencia artificial. Ninguna de las imágenes que se ven en nuestros captchas son imágenes reales, ¿cierto? Entonces, si aparece una imagen de un león, ninguna de esas que nosotros estamos mostrando va a estar disponible públicamente en web. Eso hace que precisamente ellos no puedan, un atacante no pueda entrenar su algoritmo a partir de imágenes reales o de ejemplos reales que nosotros tenemos como tal dentro del CAPTCHA. Le tocaría estar resolviendo CAPTCHAs realmente para poder entrenarlos. E igual nosotros lo estamos cambiando de manera diaria, entonces no, no es una forma en la cual ellos puedan precisamente actuar. Otra forma, precisamente, de hacer ese bypass de los CAPTCHAs o de saltarlos, es como te digo, como hay otros captchas que se enfocan es en cookies y en otro tipo de información, en historiales de navegación, se puede llegar a crear cookies ficticias o se puede ir a navegar ficticiamente a otras páginas para yo saltarme precisamente esos captchas. Por eso es que nosotros no nos enfocamos en eso, ¿cierto? Entonces, digamos que es otra de las posibles formas en las cuales nosotros somos diferentes a los demás. Incluso en algunos casos se ha detectado captchas falsos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se han visto captchas falsos que realmente, por ejemplo, cuando alguien está haciendo algún intento de phishing, se sabe que de pronto en las páginas de los bancos existen captchas, entonces ellos incluso pueden llegar a montar un captcha de mentiras simplemente para que tú sientas que realmente estás en la página a la cual estabas intentando tú acceder y poder llegar a sacar más información tuya. Entonces sí, sí existen captchas falsos ocurriendo en muchos lados. Eh, ahora, claro, existen como tal atacantes que han eh, se han enfocado específicamente en atacar Edge Captcha, pero lo importante acá es que nosotros, como estamos completamente basados en Machine Learning no supervisado, nosotros estamos aprendiendo cada hora de cada uno de esos ataques que han, por ejemplo, sido exitosos o que han tenido un score muy bajo con respecto a qué tan probable es que sea una automatización y la próxima vez que vengan van a tener un score más alto precisamente porque nosotros sabemos cuando realmente pues cosas malas han ocurrido, sobre todo si están ocurriendo en múltiples clientes al mismo tiempo, en múltiples geografías. Pero claro, eh, esto es pelear fuego con fuego, básicamente, ¿cierto? Ellos tienen inteligencia artificial, nosotros también, y la idea acá es que estemos lo más protegidos posibles o estemos utilizando la última tecnología disponible para poder proteger estos assets digitales que tenemos. Bueno, primero felicito a las mujeres de la audiencia, que son las primeras que se animaron a preguntar. Ahí Suseli también preguntaba un poco en relación a esto, Ujú. ¿cómo hacen para distinguir que el captcha es verdadero o falso? Bueno, a ver, básicamente, como yo les estaba diciendo, para integrar Edge Captcha o cualquier otro captcha, lo primero que se monta es un JavaScript. En el frontend siempre va a estar cargado un JavaScript que es el que genera como tal el captcha o el que genera como tal esa primera protección. Entonces, la verdad, en una aplicación móvil o en navegando web por el celular va a ser un poco complicado, pero si tú estás en una navegación web normal, tú puedes llegar a ver las herramientas del desarrollador para poder llegarte a dar cuenta de si realmente el JavaScript que viene montado es de Google, si es el caso de reCAPTCHA, o si es nuestro, de IceCAPTCHA en el caso nuestro. Entonces tú puedes ver precisamente cuál es el, el JavaScript como tal que está invocando como tal
el desafío gráfico, pero de nuevo, no es fácil verlo, digamos que es solamente la página. Te tocaría ver, digamos que el origen de cuál es el HTML que está ocurriendo por detrás. Em, pero bueno, como yo te estaba diciendo, generalmente los captchas nosotros intentamos que tengan la menor fricción posible. Entonces, muchas veces la idea es que precisamente todo vaya a que tú no veas como tal un captcha, ¿cierto? Porque es molestoso, porque hace que la navegación, muchas veces la gente llega a un captcha y dice, ah, no, ni lo quiero hacer, entonces me salgo. Estás perdiendo como tal clientes o navegación que podría llegar a estar viendo. Entonces, la idea es que en un futuro esto sea cada vez menor, que haya menos cantidades de captcha en vez de más. Pero cada vez hay más bots, entonces por eso se tiene que tener cada vez mejores tecnologías para que esto no ocurra. A ver, ahí, Dani, le contestamos a Carlos, que consulta que si él no es un atacante y necesita información de un sitio a través de un bot, ¿se puede obtener autorización por CAPTCHA o por Edge CAPTCHA? Eso es una configuración de cada cliente, básicamente, ¿cierto? Entonces, existen como tal robots buenos eh, globales, o sea, que globalmente son conocidos, como por ejemplo el de Google que te estaba comentando, que simplemente el que está revisando los sitios web para ver cómo él lo pone como tal dentro de su buscador, pero básicamente cada cliente tiene una lista de permitidos y una lista de negados con respecto a bots buenos, ¿sí? Pero cada cliente lo puede configurar como tal a su acomodo. No es que each CAPTCHA tenga como tal una lista global de esto es todo bueno o esto es todo malo. De hecho, Claro. No hay el mismo pistas de negras. Google, hay veces que hay que configurarlo para que quede puesto allí. Es cada cliente el que elige eso, entonces ahí y la idea es, por ejemplo, si yo estoy haciendo scrapping de sitios web, la idea es que lo haga sobre mis sitios web o sobre cosas que yo realmente controlo. Y pues si tú tienes Scaptcha en tu página y quieres que tu bot sea permitido que lo vea, es una simple configuración en Scaptcha para decir, mira, si es este tipo de bot que te está validando, déjalo pasar, no hay ningún lío, no le pongas un score alto y eso me lleva a recordar que existe precisamente un gran motor de reglas dentro de SCAPTCHA, en donde tú puedes definir una gran cantidad de diferentes cosas a partir del tráfico que está entrando. ¿Listo? Entonces, todo eso es configurable por cliente y no es algo global, básicamente, Carlos. O sea, no es que SCAPTCHA te dé el permiso te lo daría el cliente que tenga como tal incorporar la página que tenga incorporado Edge CAPTCHA dentro de su página y que te dé permiso como tal de pasar. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver una demo, ¿no? Y ahí, Ujú. decime vos, Dani, si me equivoco, pero seguramente veremos también cómo configurar esto. Correcto, sí, vamos a ver unos pantallazos de cómo se configura esto precisamente. Excelente. Bueno, si querés, De hecho, podemos si quieres continuar pasamos a ella, no hay ningún lío. directamente a la demo, perfecto. Sí, Bueno, a ver, listo. ahí tenemos los slides. Bueno, llévanos, guíanos. Dale, si quieres arranquemos de una con el siguiente slide, que es donde vamos a ver como tal el dashboard precisamente de CAPTCHA. Aquí es donde se ve como todo el tráfico como tal que está llegando al sistema. En este caso estamos viendo una página o más bien un sistema que tiene más de 50 páginas como tal cargadas. Ahí estamos viendo que la gran cantidad del tráfico está en azul, lo cual quiere decir que no se requirió como tal hacer ningún tipo de verificación con respecto a humanidad, ¿cierto? No se desplegó ningún tipo de captcha físico, gráfico más bien, contra el usuario final. El amarillo es, por ejemplo, cuántos fueron no resueltos, porque hay muchos bots que precisamente solamente llegan a la página, toman un screenshot o sacan la información que quieren y se van. Entonces ni siquiera llegan a intentar resolver como tal los captchas que se les muestran. Aquí se ve todo ese tráfico, se ve, digamos que la cantidad de sesiones que se ha tenido en los últimos 10 días precisamente, y se ve con respecto a todos los sidekeys. Un sideKey como tal es, como yo les estaba comentando antes, una distinta configuración que se puede llegar a tener por cada página que yo tengo. Entonces, un sideKey no es para un sitio, no es que si tengo 50 sitios necesito 50 sidekeys, sino es más bien un sideKey es una configuración. Si yo quiero tener un captcha en modo pasivo y lo quiero montar en 6 páginas diferentes, solamente creo un sideKey en modo pasivo y lo monto en todas las distintas 6 páginas precisamente. De hecho, en el siguiente slide se muestra precisamente esos distintos modos de los cuales yo les había hablado antes. Se tiene el modo de Always Challenge, que sí, siempre se va a mostrar un captcha. Ese es útil mucho
para ciertos, de pronto, flujos de navegación en donde yo sí o sí me tengo que asegurar de que sea un humano el que está haciendo el flujo. Por ejemplo, en una transferencia bancaria que se está haciendo en un banco o cuando estoy en un proceso de compras en un carrito de compras dentro de un marketplace, yo puede que dependiendo de lo que yo quiera, siempre quiera haber un challenge. El modo pasivo es donde yo le puedo dar clic en soy un humano y que nunca te va a mostrar como tal un challenge, que es el que también se puede poner en modo como tal completamente invisible. Y el siguiente modo, que es el que está aquí puesto, es el 99.9% pasivo, es súper, súper útil y es que eh, él mismo automáticamente determina a partir de las señales que él está viendo tan pronto tú cargaste la página, si te va a mostrar un challenge o no. Entonces, tan pronto tú cargaste la página, se ve que empezaste a mover raro el mouse, por ejemplo, para ir a darle clic a Soy humano, se ve que el canvas está raro con respecto a la plataforma en la que tú estás. Si todo eso está raro, él te va a mostrar como tal un challenge, pero es solamente al 0.1% del tráfico real de tu página. Entonces, no está viendo la fricción todos tus clientes, sino solamente está viendo la fricción los clientes más sospechosos. Alguien que todavía esté navegando desde Windows 7, por ejemplo, algo así, que tiene de pronto todo muy desactualizado y que es el tipo, por ejemplo, de, de plataformas que pueden estar utilizando algún tipo de atacantes, te puede llegar a mostrar como tal un challenge, pero para el resto de personas, para el 99.9% de tu tráfico, nunca vio como tal ningún tipo de challenge. Entonces eso es muy, muy útil, es algo exclusivo precisamente de la versión Enterprise de HCAPTCHA. Y por cada uno de estos modos, en la parte inferior ustedes ven que hay una parte que dice sensibilidad. Y es que tú puedes cuadrar qué tan difícil es el CAPTCHA en caso de aparecer. Entonces eso es muy útil precisamente para yo determinar si es en un proceso crítico de pronto de mi navegación, si quiero que un captcha sea más o menos difícil para que las personas lo pasen, ¿cierto? Y el último modo del cual vale la pena hablar es el de Ad Quality. Este es un modo precisamente para no mostrarle ads, para no mostrar propaganda, ¿cierto? A bots, básicamente, para que tú solamente muestres ads si en tu página tienes ads dentro de la misma. Si solamente quieres que lo vean humanos, lo puedes poner precisamente por medio de CAPTCHA. Esto sirve mucho precisamente si tú estás vendiendo este espacio en tu sitio web y la idea es que tengas información veraz, información real de humanos y no simplemente de bots dándole clic a cualquier tipo de banner. Puedes montar este modo de Ad Quality precisamente en tu página para poder disminuir esa cantidad de tráfico que no es real y que no es de humanos, básicamente. ¿Listo? Bien. Si quieres, seguimos a la siguiente página para hablar un poco sobre analíticos. Listo. Aquí Perdóname, es, Dani, antes de dale. eso, el tema de las cookies, Sí, sí. ¿sí? Veo que también ahí en el dashboard podés, digamos, aplicar el tema de si poner todas las cookies o no, aceptar. El tema de las cookies también puede afectar de alguna manera el tema de la seguridad en este caso. Em, Digamos, pensando en bots que leen de alguna manera los distintos movimientos y puedan llegar a afectar. claro. Puede llegar a pasar. De hecho, digamos que un ataque común en ocasiones es cuando se está intentando suplantar identidad, es robar cookies precisamente de quien yo quiero suplantar para hacerlo pasar como si fuera yo, ¿cierto? Pero aquí básicamente lo que estamos viendo es al revés, es básicamente que los atacantes son los que ponen cookies propias precisamente para que el sitio web las lea como si fueran de ellos, ¿cierto? Y para intentarlos disuadir y dejarlos pasar y hacer parecer como si ellos fueran humanos, básicamente. De hecho, también existe otro tipo de ataque que nosotros también identificamos que es por medio de ClickFarms. Un click farm es normalmente sitios en países tercermundistas, en India, por ejemplo, en China, en donde tienen un montón de personas, humanos realmente, resolviendo captchas, ¿cierto? Para poder pasar esos cookies que ellos generan, ese token que ellos generan, a automatizaciones. Entonces, ese tipo de cosas nosotros también las identificamos porque nos damos cuenta de que vienen de una IP común, que tienen algún tipo de firmas con respecto a su sistema operativo, con respecto al time zone en el cual tienen, el teclado en qué idioma lo tienen,
los emojis que están cargando, es que son cientos y cientos de señales que él revisa y él puede llegar a darse cuenta de ese tipo de cosas precisamente porque, de nuevo, esos tokens se utilizan en automatizaciones y en ataques reales que están ocurriendo. Entonces, sí es un humano, pero es un humano haciendo cosas malas. Entonces, eso también nosotros lo podemos llegar a identificar, ¿vale? Excelente. De hecho, Bien, aquí en esta página, ahí les muestra un poco más, digamos que el detalle al cual puede llegar precisamente HCAPTCHA. Ahí se ve la cantidad de tokens que fueron como tal eh, revisados, cuántos fueron como tal desafiados con un desafío gráfico, que es el amarillo, que vemos que está bajito. Y aquí también podemos ver cuáles son los distintos orígenes del tráfico. Vemos que en este caso los grandes atacantes o el gran source de tráfico es de Brasil directamente y estamos viendo que un 93.7% del tráfico es completamente seguro. Entonces, eso es lo que estamos esperando ver, digamos que dentro de una compañía normal, que la mayoría del tráfico sea seguro y que podamos empezar a generar o identificar quién está intentando entrar y cómo está intentando entrar y qué está intentando lograr, ¿cierto? Entonces, muchas veces en nuestros clientes reales vemos este tipo de dashboard, pero lo enfocamos solamente a cierta página. Entonces, nos damos cuenta de que el tráfico de atacantes en la pantalla de login es muy diferente al tráfico en la pantalla de regístrate, ¿cierto? Porque la a ver, pantalla de explícame regístrate, un poquito más esto. dale. Eh, básicamente, este tipo de gráficos cambia mucho con respecto a yo que estoy protegiendo. Si estoy protegiendo la pantalla de login, se va a ver muy diferente a como si estoy protegiendo la pantalla de registro o a la pantalla, por ejemplo, de login dentro de mi aplicación móvil. Porque muchas veces, precisamente los atacantes, si la página requiere que yo cree una cuenta, van a atacar principalmente la página de registro y no la página de login. Entonces se puede llegar a ver diferentes tipos de comportamientos solamente viendo este tipo de gráficos. Y yo puedo llegar a determinar, por ejemplo, mira, es muy común, por ejemplo, que intenten hacer registros desde Colombia directamente a las 10 de 10 a 11 de la noche y todos esos registros vienen de este tipo de sistema. Entonces, yo puedo llegar a crear reglas, bien sea utilizando eCAPTCHA o ya poniéndolo dentro de mi WAF o dentro de mi firewall o en cualquier otra capa de seguridad que yo tenga para decir, mira, si alguien viene de Colombia después de las 10 de la noche y tiene este tipo de firmas, este tipo de comportamientos, ponle un challenge gráfico o nunca lo dejes pasar o déjalo pasar, pero una cuenta que no tenga privilegios, ¿sí? Yo puedo llegar a crear ese tipo de reglas utilizando directamente eCAPTCHA, que es algo que nosotros no que, o bueno, que yo antes de entrar al menos a la compañía no sabía que un CAPTCHA podía hacer, que un CAPTCHA se podía dar cuenta de todas las distintas cosas de las cuales se puede dar cuenta y precisamente en el siguiente slide hablamos un poco más de eso y es cómo yo puedo, a partir precisamente de esta inteligencia, poder llegar a determinar cosas. Podemos pasar al siguiente slide para mostrarles un ejemplito real. ¿Estamos? Ahí está. Dale, listo. Aquí no se alcanza a ver muy bien en el stream, pero bueno, básicamente aquí lo que estoy haciendo es, se tiene una parte mucho más avanzada de drill down, ¿cierto? Y se puede llegar a revisar factores específicos por los cuales se están atacando o quienes están atacando más o menos. Entonces aquí estoy enfocándome solamente en los requests que vienen del país de Rusia. Entonces estoy viendo ya habíamos visto que el normal, digamos que con respecto a score, estaba entre 0.1 y 0.2 en cuanto a qué tan probable es que alguien sea un atacante, ¿cierto? Aquí estoy enfocándome solamente en sesiones que vienen de Rusia y estoy agrupándolas por el score contra cuál es el ASN. El ASN básicamente es, estás utilizando Claro, estás utilizando Movistar, sí, cuál es tu proveedor de servicios. Entonces, aquí lo que estamos viendo como tal o lo que vamos a ver es que el tráfico como tal que viene de Rusia, al menos a estas páginas que nosotros tenemos aquí de ejemplo, es muy malicioso, o sea, se ve que los scores son bastante altos. Bueno, me voy a volver un poquito. Les había comentado que el objetivo precisamente de este captcha es determinar quién es un humano y quién es un bot, ¿cierto? Eso cómo lo logramos nosotros dando un score. Ese es un score que es un flotante que va entre 0 y 1. Y lo más cercano estás, que estés a 1, entre más cercano estés a 1, eres más parecido a un bot.
o eres una automatización o un tráfico malicioso. Entre más cercano estás a cero, eres un humano normal que no tiene ningún tipo de problema. Entonces, el tráfico normal dentro de esta página, dentro de este sitio de demo, estaba entre 0.1 hasta 0.3, lo cual quiere decir que mucho del tráfico que llega allí es tráfico sano, es tráfico normal, es tráfico de humanos tal, comunes y corrientes. Pero aquí, analizando este tráfico solamente que viene de Rusia, y si quieres podemos pasar al siguiente slide, porfa, para mostrarlo. Uy, listo. Ahí estamos viendo que fíjense que en este gráfico de calor en la parte superior, vemos que una gran cantidad del tráfico, entre más oscuro es más cantidad de sesiones, una gran cantidad del tráfico está entre 0, 9 y 1, lo cual quiere decir que una gran parte de ese tráfico es automatizado o una gran parte de ese tráfico es malicioso, ¿sí? Entonces, aquí, a partir de eso, nosotros podemos llegar a tomar decisiones. Entonces, nos damos cuenta en la parte inferior de esta regla que yo estaba revisando que las personas que vienen de Rusia y que vienen específicamente de la SN Bitekira Group tienen un score de 0.9 y son más de 4 millones de sesiones en un periodo de 10 días. Entonces, a partir de esa información, yo ya puedo saber para ponerla de pronto bien sea en reglas como tal dentro de CAPTCHA para poder llegar a trolearlos, a bloquearlos, a dejarlos pasar por una página que, por ejemplo, no tenga ningún tipo de privilegios, o llegar a bloquearlo directamente dentro de mi WAF, porque sé que este tráfico no es beneficioso para mí, ¿cierto? De nuevo, todo este tipo de análisis que estamos viendo acá es algo que normalmente la gente no sabe que se puede hacer con CAPTCHAs. Los CAPTCHAs precisamente te analizan, no solamente te dan un score, sino también te dan el porqué del score muchas veces. Y en el caso nuestro, somos muy transparentes con respecto a qué cantidades de señales nosotros estamos viendo para que el propio cliente final pueda llegar a utilizar ese machine learning no supervisado que nosotros tenemos también afinado y poder ellos determinar qué cosas hacer con él. De hecho, hay versiones más avanzadas o ofrecimientos más avanzados nuestros en los cuales podemos llegar incluso a utilizar esos motores de Machine Learning para utilizar Machine Learning privado como tal con el cliente. Entonces, el cliente puede pasarnos datos, por ejemplo, de antigüedad de cada usuario, antigüedad de cada sesión, si utilizan o no tarjeta de crédito para sus compras, ese tipo de cosas para poder determinar si algo es un fraude, por ejemplo, posiblemente, o determinar qué tipo de categoría está un cliente que está entrando en una sesión web. Y es precisamente porque estos motores de Machine Learning que nosotros tenemos son muy, muy, muy precisos y nos muestran una, eh, son una gran ventaja que tenemos con respecto a otras competencias. Bueno, y ahí un poco también respondes la pregunta de Diego, que habla de si luego de haber recibido un Ujú. ataque, esa información puede ser cargada Claro eh, que sí, por en la supuesto que sí. memoria, ¿no? Sí, ahí la idea es que te des cuenta, ¿no? Eso no es tan fácil darse cuenta de cuál fue la sesión como tal que fue un atacante. Pero claro, todo esto que yo te estoy diciendo, este score y todo lo que estamos hablando, eso llega como tal a tu backend, ¿cierto? Tú cada sesión que estás analizando, te llega toda esta información al backend, de hecho también te llega el país, te llega una gran cantidad de distintos detalles y todo eso tú puedes guardarlo en tu SIEM, tener trazabilidad de él o incluso puedes luego llegar a consultarlo utilizando nuestro API. Pero claro, precisamente, tú puedes llegar a analizar si te das cuenta de que una sesión de esas fue un fraude y te das cuenta de cuál era la IP pública. Nosotros, de hecho, también sacamos firmas como tal estables para poder determinar. Por ejemplo, yo en el computador que estoy actualmente, como tiene una cantidad de RAM específica, tiene unas pantallas conectadas específicas, genera como tal una firma de sistema diferente, así yo lo estuviera accediendo em, con el mismo computador, pero en Windows, por ejemplo. ¿Cierto? Porque son dos firmas diferentes de sistema. Entonces podemos llegar incluso a sacar firmas de sistema para poder llegar a bloquear solamente a ese atacante. Y algo importante acá es que también tenemos un ofrecimiento que es nuestro paquete avanzado que se llama el APT Mitigation Package. Y ese paquete incluye inclusive un SOC semi-administrado con el cual tú puedes precisamente hablar para decirle, mira, encontré esta sesión, la cual es maliciosa. Él la dejó pasar, le puso un score muy bajo y ellos automáticamente van a entrar a modificar como tal los modelos de Machine Learning para poder incluirlo por supuesto, luego una investigación para darse cuenta de si realmente si es malicioso o no, o simplemente fue un error tuyo de configuración. Pero sí,
sí lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Tanto en tiempo real como por APIs, tenemos unos webhooks que también te pueden avisar si la persona ya entró y tuvo un score bajo, pero luego en otro punto de chequeo se dieron cuenta de que realmente era un score más alto, el webhook puede avisarte de manera retroactiva de que una sesión fue muy riesgosa en un futuro, para que lo bloquees quizás. Bien, excelente. Bueno, ahí Jimena compartió en el chat la página web y un form de contacto también para aquellos Ujú. que quieran tomar contacto con ustedes. Y si te parece, Dani, para ir cerrando, me gustaría por ahí que nos cuentes así muy por encima y muy rápidamente cómo es la presencia de Edge Captcha en la región, cómo están trabajando, cómo es el modelo de negocios, para que, bueno, aquellos que están interesados por ahí en acercarse a ustedes sepan cómo hacerlo. Bueno, nosotros llevamos unas cantidad de años en el mercado, si mal no estoy, unos 6, 7 años dentro del mercado. Principalmente todo nuestro crecimiento ha sido muy orgánico y ha sido en regiones como Estados Unidos y Europa. Ahorita, el último año, hemos estado entrando al mercado latinoamericano, precisamente. Eh, y pues básicamente estamos haciendo estos webinars, estamos asistiendo a muchos otros eventos de seguridad para que se den cuenta de que hay opciones más allá de Google, porque presenta, digamos que los problemas que ya te he comentado. Como tal, el ofrecimiento, como tal, digamos que el licenciamiento de cómo esto se adquiere es un software as a service, ¿cierto? Es un SaaS, el cual se paga anualizadamente o mensualmente, dependiendo, digamos, que se hable directamente con el equipo comercial. Y básicamente se paga por una cantidad como tal de verificaciones que podemos llegar a tener como tal contra nuestra página para poder determinar si eres un bot o no eres un bot. Entonces todo depende precisamente del tráfico que tú tengas. Todo depende del tráfico que se esté generando en la página o de los distintos puntos en los cuales se quiera, digamos, que llegar a proteger. Si son muchos o si es una gran cantidad de tráfico, va a tener, digamos, que una licencia diferente a otro tipo de compañías. Pero así es Eso, como eso es tal súper funciona. interesante porque de alguna manera hace mucho más flexible, ¿sí?, la adopción de esta solución, ¿no? Por Hay supuesto. alguna marketplace que tiene un tráfico mucho más acotado, no debería estar pagando Sí, eh, una cantidad ¿no? grande, una cantidad grande, igual que por ahí un portal un algo poco más más chiquito. importante. Bueno, eso es súper interesante. Bueno, no sé si hay alguna consulta más de parte de la audiencia, si no, yo creo que hemos tocado un poco todos los temas. Súper interesante meternos en esta solución que hasta ahora no, como decía al principio, no encontramos tanta información, no tenemos tanta información, así que poder hablar con ustedes y que nos cuenten un poco acerca de esta solución nos parece súper interesante para toda la audiencia. Y muchas gracias por acompañarnos. Dani, no sé si querés decir algunas palabras más ya para finalizar y agradecer en principio a toda la audiencia por acompañarnos una vez más. Claro que sí. Bueno, no, muchísimas gracias, Matías, por el tiempo. Lo único que les quería dejar como en la mente es que todo esto que hemos comentado, ustedes lo pueden implementar, pueden hacer pruebas completamente gratis dentro de Captcha, bien sea con nuestra versión gratis para poder estar un poco más familiarizados con la tecnología y luego, si quieren ya montar la versión como tal Enterprise, pueden tener una conversación con uno de nuestros directores comerciales, precisamente para poder llegar a tener un trial durante una cantidad de tiempo que incluya todos estos features de los cuales he hablado el día de hoy. Sin ningún tipo de costo, lo pueden ustedes validar directamente dentro de su página para que se den cuenta precisamente de cuántos bots tienen, de cuántos ataques tienen. Y muchas veces, precisamente al implementar este tipo de herramientas de seguridad, se corrigen o se tapan muchos atacantes que están entrando precisamente por estos canales y se ahorran muchos dolores de cabeza más adelante. Entonces, que tengo una gran cantidad de información basura dentro de mi base de datos de registrados, es porque estás dejando de entrar bots. Que mi proveedor de pagos me va a bloquear porque tengo muchas tarjetas precisamente fraudulentas, es por dejar entrar bots. Ese tipo de cosas. Hay muchas, muchas cosas que uno no se da cuenta, pero realmente es por dejar entrar bots a esos puntos precisamente de entrada que están en aplicaciones móviles o en aplicaciones web. Excelente, Dani. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que van a poder revivir el webinar de hoy
y encontrar información adicional, incluso un form para poder tomar contacto con Daniel y con el equipo de Edge Captcha, en itworlatam.com. Allí vamos a estar publicando en los próximos días este webinar para aquel que quiera volver a verlo, compartirlo, ¿sí? Incluso, bueno, ahí van a también encontrar mucha más información del mercado corporativo, de tecnología y de ciberseguridad. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en nuestros próximos webinars, ¿sí? que estaremos haciendo de acá a fin de año. Tenemos varias ahí todavía, algunas opciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Jimé, por acompañarnos ahí desde atrás, dando soporte. Muchas gracias a todos, que estén bien. Que estén bien.